desde la casa. Es egresado de la carrera de ilustrador y de diseño gráfico, contemporáneo de algunos de los profes que ustedes tienen. Es una alegría recibirlo hoy por aquí. Martín está en Buenos Aires, él es docente de la Cátedra de Diseño e Identidad Institucional, ¿no es cierto?, de UBA. Además, se desempeña en su estudio es Gorricho Diseño, trabajando, ha hecho la identidad para lo que es Teatro Cervantes. El año pasado, diseño de arte contemporáneo, que ha tenido, ya nos va a comentar un poquito él, los galardones que ha obtenido por ese lado también. También es consultor del Centro, ¿no es cierto?, Metropolitano de Diseño, ¿no es cierto? Corregime, Martín, cuando me equivoque. Sí, hace un montón que no hago nada, pero no sé, debo estar en la nómina todavía. Está figurando ahí todavía como consultor. Bueno, está bien. Debo estar figurando en la nómina, pero la verdad que no estoy haciendo nada. Bueno, es una alegría, vuelvo a decirte, Martín, que tenerte por aquí. Los chicos están con mucha expectativa, tienen ganas de escucharte y no de escucharme a mí, así que ya los dejo con Julio, quien ha gestionado todo este encuentro. Y además te decirte, bueno, gracias por esta oportunidad. Así que gracias por la invitación. No, yo no tengo mucho más para decir, ya la presentación está bien, yo te quiero súper agradecer, Martín. Martín es un diseñador muy ocupado y se tomó el tiempo para preparar una charla para nosotros. Muchas gracias. Martín es un referente del diseño hoy en día en Argentina, no solo porque da charlas, sino también porque es docente y porque además lo invitan de jurado a concursos. Está de muchos libros, sus trabajos están en libros de diseño, así que es un honor para nosotros que estés acá. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y por la presentación tan linda. Cuando quieran, me invitan, vengo, sí. Soy de ahí. Bueno, yo hice un material de presentación de lo que me dijeron que habláramos, ¿no? Que era el tema de afiche. Así que, si quieren, arrancamos con eso. Pero yo por eso me lo voy a compartir una pantalla desde otro dispositivo, así continúo viendo también sin problemas. Y interrúmpanme todas las veces que quieran, docentes y estudiantes y todo, para problematizar, para charlar, para discutir lo que quieran. No sé tampoco el tiempo, si me excedo o algo me dicen cortala y cerramos, porque por ahí nos extendemos. Martín, acá es hasta que nos corten, así que vos bueno, seguís. No Che, Ariel, ya hay 100 participantes, habría que avisar que los estudiantes que no puedan ingresar, que lo pueden seguir en otro lugar, o que lo vean después en YouTube, ¿cómo es? Después lo van a poder ver por YouTube, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, genial. Bueno, esto era para que me presentaran, pero ya no, para presentarme, pero ya me presentaron, así que seguimos. Hola. No, perdón, ¿eh? Ahí va. Bueno, la idea es hablar de afiche y concretamente pensamos, o sea, darle como esta vueltita de decir, bueno, ¿qué buscamos concretamente cuando hacemos afiche? Yo he hecho bastante afiche, todos los casos que voy a mostrar ahora son del Teatro Cervantes, que nombraban recién, porque es un lugar en el que durante varios años hice todos los afiches, así que no los he contado, pero son un montón. Y algunos son afiches que tuvieron acá en Buenos Aires bastante visibilidad porque había vía pública, y algunos tuvo el Mar del Plata también. Yo lo busqué a ver si encontraba fotos del afiche en la vía pública y no encontré, pero por ahí lo traje igual para mostrarlo porque por ahí alguien se acuerda de haberlo visto porque estuvo girando por la provincia y estuvo en el auditorio, una de esas obras. Así que bueno, voy a mostrar casi todos ejemplos de mi trabajo en el Teatro Cervantes, pero bueno, vamos a hablar de esta cuestión más general de qué es lo que buscamos cuando hacemos un afiche. Primer punto, llamar la atención. Esto, digamos, en general puede ser un tema que aparece con cierta recurrencia en problemáticas de diseño, pero en particular en el afiche es muy importante. Porque nadie está queriendo ver el afiche.
es distinto a otras piezas de diseño como podrían ser una revista o el interior de algo, un folleto, no sé, montones de cosas que uno las tiene en la mano, está operando con eso, lo tiene a 20 centímetros de la nariz, está queriendo interactuar. Entonces, en esa instancia, cuando estamos diseñando un formulario, insisto, un libro, no sé, montones de otras cuestiones, una aplicación, no estamos particularmente interesados en llamar la atención. Pero el afiche opera distinto, porque el afiche tiene que ir a la búsqueda de su interlocutor. O sea, el interlocutor del afiche, que es una persona que está en otra, es alguien que va por la calle o en auto o en un colectivo o en lo que fuera, con sus auriculares, en una conversación, en otra situación, y el afiche tiene que asaltar a esa persona en ese momento en el que no está queriendo ver el afiche. Con lo cual, tiene que haber alguna estrategia. Esto es a lo que voy con estas pequeñas ideas, que digo, son cosas que vamos a esperar del afiche, y si vamos a esperar, tendríamos que tratar de hacer algo, ¿no? Tratar de tener alguna estrategia para llamar la atención. Después por ahí no nos sale, o nos saldrá mejor o peor, pero no podemos dejarlo librado al azar. Debemos intentar hacer algo para llamar la atención. Algo de diferentes, hay distintos recursos. Es más, si les parece, hagamos el intento, ya que somos varios, de hacerlo mínimamente interactivo a esto, a ver si se animan a abrir el micrófono o escribir en el chat o algo, qué estrategias, qué recursos entienden, se imaginan, ven que pueden haber para llamar la atención en un afiche como ese, que este es un afiche, ya les digo, del teatro, que es el Teatro Nacional Argentino, que dice no me acuerdo, 2017 hasta 2017. ¿Se animan? ¿Lo hacemos interactivo o charlo yo todo de corrido? Sí, interactivo. Dale. Por Bueno, mí, a ver, por mí es interactivo, ¿eh? dale. ¿Quién se anima a decir, bueno, qué cosas, qué ideas o qué estrategias, qué recursos aparecen en una imagen como esa para tratar de ser, bueno, un acento visual, dice Lourdes, totalmente. A ver, lo voy a contraste, no me quiero olvidar de las cosas porque las dos cosas aparecen. Contraste dice Giselle, color dice Rocío. Voy a tratar de ir, arranco con el lado de la cuestión del acento. Lo voy a interpretar de este lugar. El afiche tiene que ser muy claro y en algún punto tiene que ser muy conciso. No puedo querer decir 70 cosas en un afiche. O sea, y esto siempre nos pasa cuando hacemos afiche, que hay un director, un emisor, una directora, lo que fuera, que va a querer que contemos un montón de cosas porque la obra, por ejemplo, trata de todas esas. Bueno, no, para eso hay que ir a ver la obra. Toda esa complejidad está perfecta, pero toda esa complejidad no puede ser transmitida a el afiche, porque necesitamos una idea muy cortita, muy clara, muy enfática. Tiene que haber hiperjerarquía, ese sería el término, algo muy importante, muy destacado y todo lo demás en segundo plano. Tiraron un montón de cosas más, no llegué a leer, ahora voy a abrir el chat, pero no me quiero acordar. Dijeron algo del contraste, ¿verdad? Está bien, la idea. Tiene que haber contraste, o sea, elementos que claramente sean visibles, porque estamos operando en un contexto usualmente muy complejo y aparte en condiciones que muchas veces no son ideales, como por ejemplo la noche. La noche, iluminaciones deficientes, etcétera. Entonces el contraste nos va a ayudar. El color puede ser otro elemento que también, digo, lo nombró Rocío, creo que se llamaba, eh, nombró el color como otro elemento que puede tener que ver con esto. A ver, déjenme ver, ¿dónde están acá? ¿Qué otras cosas dijeron? Bueno, el tipo de letra legible, están diciendo. Acá hablan de estas diagonales, en este caso concreto, que convergen en un punto, ¿verdad? Hay como una cuestión, no sé, que pretende ser hipnótica, si quieren, pero esa secuencia, esa repetición. Jerarquía, que fue algo que yo dije, impacto visual, bueno, varias cuestiones. Sí, voy a pasar de imagen porque quiero hablar un poco más de esto. Todo esto que estaban diciendo, comparto todo, pero nombramos casualmente todas estrategias morfológicas, ¿vieron? O sea, nombramos el color,
las jerarquías, que es un tema de escala, de tamaños, hablamos de contraste, hablamos de la repetición, hablamos de muchas cuestiones así. Y es cierto, todo eso, atendamos a eso porque la atención vuelve a ser un tema morfológico, todo eso es súper importante. En la Malarro se seguirá hablando tanto como en mi época de la pregnancia. O sea, nosotros de primero a último año era un término bastante recurrente y tiene que ver con esto, ¿no? Con la facilidad para reconocer, para identificar, para recordar ciertas cuestiones. Y ahí todo esto morfológico que hablamos funciona, ¿no? El color, la simpleza, la jerarquía, etc. Pero también hay cuestiones semánticas que nos pueden ayudar a captar la atención. Traje estos dos ejemplos, insisto, son todos afiches que hice para el teatro, porque son dos cuestiones muy presentes en, en afiches, pero en tapas de discos, en tapas de libros, en otras instancias donde hay que llamar la atención, que son la muerte y el sexo, que en realidad son dos cuestiones que están en toda la historia, ¿no? De la narrativa, del teatro, etcétera, esta tensión, como decía alguien, de Eros y Tanato, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el deseo, con la vida, con esa pulsión, y todo lo que tiene que ver con la muerte, con el terror. Esas dos cosas nos convocan muy rápidamente. Entonces, además de estas cuestiones morfológicas, atender a estas cuestiones semánticas. En un caso, por ejemplo, acá la cabeza de un pibe en una bandeja con papitas y cebollas y no sé qué, por ahí no es la forma más simple, pero es llamativa desde ese lugar en el que algo nos lleva, ¿no? a prestar atención a esos elementos que nos dan ese vértigo del miedo, si queremos, y en la figura humana, el cuerpo y todo lo que tiene que ver con la desnudez, con el deseo, con el sexo, también es algo que llama nuestra atención, si no, miren, tapas de discos o de revistas que está recontra lleno. Bueno, entonces esto como algunas estrategias y, y bueno, y también las estrategias morfológicas como las que estábamos hablando, no sé, los colores que estaban nombrando, pero podemos sumar las formas geométricas simples, como ese platillo que aparece atrás del perro. Bueno, cuestión. Primero tema que tendríamos que tratar de prestar atención, de tratar de tener alguna estrategia, es establecer contacto. Tenemos que llamar la atención. Entonces, en un afiche, algo tenemos que hacer para que nos vean. Después, todo esto no lo comenté, pero estos puntos los saqué de un artículo que escribió Norberto Chávez para la revista Tipográfica, que es una revista que no se edita más, pero bueno, en la época que nosotros estudiábamos se editaba. No sé si existirán todavía en la biblioteca de la escuela. Martín, seguimos manejando ese texto también para uno de los prácticos que hacemos. Ah, mirá. Sí, con Bueno, otras versiones, pero sí lo seguimos manejando. Bueno, tal cual, es que yo lo fui reinterpretando a este texto, sí. pero quiero decir, y a ver, cito a Norberto Chávez porque habla concretamente de afiche, pero en realidad Norberto Chávez, y creo que lo dice en ese texto, está hablando de teoría de la comunicación. O sea, estos son las funciones básicas de la comunicación que ya se estudiaron antes también. O sea, contacto, cuando decís hola, ¿cómo andás? Y en realidad no estás queriendo preguntarle cómo andas, sino que estás iniciando una conversación. Bueno, eso es el primer punto. Este segundo es que efectivamente queremos contar algo. Algo tenemos que tratar de decir. Este es un punto que a mí me interesa por lo problemático en algún punto, algo por lo que decía por ahí recién de esto de que en general se nos pide o se espera que un afiche pueda contar un montón de cuestiones. Y la verdad es que yo no creo que sea el lugar para contar un montón de cuestiones. Es una pieza a la que no se le puede pedir tanto en términos de contar, porque puede haber lugar, porque el afiche puede ser una pieza grande, pero tiene que ser muy simple por esto primero que decíamos, ¿no? Si la enroscamos, la complicamos y ya dejamos a todo el mundo afuera, entonces tenemos que elegir bien qué es lo que se va a contar. Y a mí me parece importante acá
contar, o sea, buscar qué es lo esencial en cada caso que tiene que aparecer. Y yo creo que algo que tiene que estar es, o sea, intentar no defraudar a la persona que luego va a ver, por ejemplo, esa obra de teatro o esa película, no mentir. Tenemos que dar cuenta en el afiche de el tono que va a tener esto, de qué estamos hablando. Por ejemplo, acá hay dos casos. Uno es Edipo Rey, que es una tragedia griega, en este caso una apuesta un poco más contemporánea, pero una tragedia griega al fin. Eh, y se tendría que ver en el afiche que es una tragedia griega, que estamos hablando de eso, que es Edipo Rey, y no una comedia romántica, una obra infantil, no sé qué, una comedia de enredos, o sea, algo de eso tendría que estar. No vamos a poder contar toda la historia. Y es más, con Edipo, por ejemplo, que me tocó hacer varios afiches clásicos, les voy a mostrar uno incluso inédito, que al final que lo agregué, porque no salió, es del año pasado que nos agarró la pandemia, al final no se hizo. Me tocó algunos textos clásicos, y por ejemplo Edipo está tan hecha la obra, y hay tanta gráfica alrededor de eso, que es difícil encararla y hacer algo en alguna medida distinto a todo lo que se hizo, y hay muchísimo, ¿no? Arrancándose los ojos sangrando, algo en relación a eso, que, bueno, no sé si todos saben, pero Edipo se saca los ojos al final de la obra, se ciega. Y acá, por ejemplo, me interesaba dar cuenta de que en realidad el personaje ya no ve nada desde antes. Edipo nunca ve nada, nunca la ve. Y cuando ven la historia, Edipo, ya en el momento en el que se va de la casa de quienes cree sus padres para no matarlos, por no sé qué, se escapa, no está viendo para nada lo que está pasando, está confundido. Cuando mata al padre, no está viendo lo que está pasando. Cuando se acuesta con la madre, no está viendo. En ningún momento él puede ver ese contexto porque está sumido todo el tiempo en una gran tormenta, metafóricamente. Entonces, esta fue como lo poco que cuento de esa historia, es eso, ¿no? Aparece este personaje, una estatua griega, la tormenta, la tragedia, punto. No podemos contar tanto más. Y el otro caso es interesante, también lo traje porque aparte el que aparece ahí es un marplatense, literalmente el de la foto, porque en realidad esta obra es una obra que está buenísima, pero la obra relata el momento en el que chupan a un militante montonero, es una historia real, la escribe una expareja de él, pero y todo el tiempo se sabe de quién es el personaje, pero en ningún momento lo nombra. Y como no lo nombra la obra, poner una foto de ese personaje era tal vez una traición ahora a la autora. O sea, si hay una elipsis ahí, no se está nombrando a ese personaje que nos deja ver quién es. Así que el que aparece ahí es mi tío, en una foto de la época que le daba bastante el physique du rôle del personaje. Así que es ahí un marplatense que está en ese afiche. Pero bueno, quiero decir, por ejemplo, ahí otra vez es muy poco lo que se cuenta. A él lo secuestran en una playa. Ese arma que aparece es una FAL, ¿no? El arma que utilizaban los militares durante la dictadura. Y por ahí algo de la falta de, ¿cómo sería el término? Quiero decir, lo descompensado, ¿no? Entre la figura de este personaje tan solo ahí y la violencia de ese Estado, la desmesura, ¿no? La falta de proporción de esa violencia con ese personaje. Y listo, el resto hay que ir a verlo al teatro. Esto, para seguir hablando de lo mismo. El de la derecha es un afiche concretamente para una obra infantil que se daba. Y el de la izquierda es una obra que protagonizaba Capusotto, Diego Capusotto, casi digo Peter Capusotto, Diego Capusotto, que justamente no es una obra, no era una obra que fuera para nada el tipo de humor al que estamos acostumbrados con los programas que hace con Saborido y demás. Un texto de Lamborghini tremendo, oscurísimo, súper violento, súper sexual, muy, muy fuerte, muy oscuro, y tenía que estar el personaje si lo tenés a Capusotto en una obra de teatro, más vale que lo pongas en el afiche porque va a cortar tickets.
Pero bueno, lo que se puede contar es eso, que va a estar Capusotto seguramente, pero contar que esto es una obra más oscura, que esto es una obra más sexual, que esto no es Peter Capusotto y sus videos. Ese es el tipo de información que creo que se banca un afiche, ¿no? Y tenemos que tratar de ser efectivos en eso, ¿no? No contar 400 cosas, contar 2 cosas, pero que queden claras, ¿no? Tratar de ser, otra vez, tener una estrategia. Si decíamos, bueno, tratemos de tener una estrategia para llamar la atención, tratemos de tener una estrategia para contar algo, decidir qué es lo que vamos a contar y, y ver cómo lo llevamos al cartel. Me siguen hasta acá, ¿no? Estoy viendo algunas pantallas. Bueno, primero llamar la atención. Si no sucede eso, no sucede nada. Después contar algo que es lo que seguramente nos van a pedir. Entonces, nos llaman para hacer este cartel que diga esto y esto. Pero un afiche, un cartel, no existe sin esta tercera función, tampoco, la de invitar, dice ahí, tentar, persuadir. O sea, siempre que hay un cartel, es porque alguien está queriendo convencer a alguien de algo. O sea, o en todos estos casos es convocar un público, persuadirlo de que asista al teatro a ver una obra. Esa sería la convocatoria. Nos quieren convocar, nos quieren persuadir para que veamos la obra. Lo mismo sucede con una película, con lo que fuera. Pero está lleno de carteles que nos quieren vender desodorante, shampoo, alimento para perros, teléfonos celulares, bancos, etcétera. Y, por ejemplo, en cualquier momento, un año como este, van a aparecer un montón de carteles de propaganda política, que no es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido, y tratan de convencernos de que tal personaje es honesto, o es bueno, o piensa así, o piensa así. O sea, trata de convencernos de alguna manera de que modifiquemos nuestro pensamiento respecto de algo o nuestra acción, que vayamos al teatro, que nos pongamos el cinturón de seguridad, que digamos, todo eso, siempre que hay un cartel, hay una intención de convencer a alguien de algo. Y otra vez, la estrategia. Esto lo tenemos que tener presente, esta función tiene que estar, otra vez, por ahí no nos sale o nos sale mal, pero tenemos que intentar, tenemos que tener una estrategia para lograr esto. Yo acá puse estos 2 ejemplos porque son las 2 grandes estrategias como grupos que entiendo, pero debe haber más. A mí no se me han ocurrido o no las conozco. Para mí todo entra siempre dentro de alguna de estas 2 bolsas que les voy a contar ahora. La de la primera es ese personaje, acá es probable que no lo conozca casi nadie, pero Julio, Ariel, Claudia, varios, Sergio, debemos saber que es Graciela Dufaux. Graciela Dufaux es una actriz que en los 80 sobre todo, fue en los 80, en los 90, una figura muy, muy, muy importante. Hacía mucho tiempo que no volvía al teatro y vuelve al Teatro Nacional Argentino con esta obra. Entonces, que ella esté en la gráfica tiene una estrategia persuasiva, ¿no? A quienes les interesa esa figura, bueno, como antes digo a Capusotto, lo mismo, como antes digo a Capusotto, que esté Graciela Dufaux en el afiche, convoca a ciertas figuras. Es lo que llamaríamos un índice en términos semióticos. Algo de lo que va a estar en esa obra lo llevo al afiche, porque creo que es convocante. Por ejemplo, una figura que hace un protagónico. Pero no es solo, en realidad, quiero decir, si es una película de naves espaciales y no sé qué, y bueno, va a haber una nave espacial por ahí en el afiche, porque eso que aparece en la película y que lo traigo al afiche, por eso es un índice, eso convoca a cierto sector. Los autos convocan a cierto sector, no sé, la moda convoca a cierto, lo que fuera. Tomo algún elemento que está ahí y lo llevo al afiche para pescar a la gente que pueda estar interesada en ese afiche. Ahora, en el afiche de al lado, La vida extraordinaria, están 2 chicas, dos mujeres leyendo, están con unos libritos, no sé si se llega a ver bien, montadas sobre una ballena que está como nadando en una especie de universo, no sé qué. Eso claramente no sucede en la obra. En la obra no hay una ballena,
y la ballena no nada por un cielo y las dos chicas no están sentadas en la ballena. Esto no va a suceder en la obra. Hay otra cosa ahí, ¿no? Esta obra es muy linda, es la obra de dos amigas, son dos mujeres, durante toda su vida se mandan cartas y se van contando toda su vida a través de esta correspondencia que hace todo el tiempo mención a la literatura argentina. Es como un gran homenaje a la literatura argentina, pero ahí es una obra de teatro sobre la vida, sobre nacer y morir, y sobre la amistad y sobre lo femenino seguramente también. Y hay un momento muy lindo en la obra, cuando yo la leía, que una de ellas viaja a Ushuaia, donde vive la otra, porque se murió el padre, y ella se va del velorio y va caminando, ¿no?, por la playa y se empieza a acercar a una gran montaña negra que no entendía qué era, y cuando va llegando es una ballena muerta. Y ese personaje, en ese momento, cuando viene del velorio y se encuentra con semejante ser vivo muerto, tiene como una epifanía respecto de la vida y de la muerte y de toda esa masa de vida que muere, que es muy emocionante en la obra, ese momento. No existe la ballena, pero lo narra el personaje, y entonces me agarré como de ese elemento, ¿no?, para construir después el afiche. Lo terminás de entender recién en algún momento de la obra, cuando escuchás ese diálogo y aparece, ¿no?, esta ballena como manifestación de una vida, ¿no?, una dimensión gigantesca, ¿no?, una dimensión masiva de la vida. Pero ¿a qué voy? ¿Cuál es la estrategia en un afiche como ese? La estrategia es, yo siempre uso una metáfora que es dejarla picando. No se me ocurre una expresión mejor, ¿no? Y, tirar algo ahí que no se explica, que es una pregunta. El afiche plantea una pregunta, plantea una inquietud. ¿Por qué hay ahí una ballena? ¿Por qué hay dos chicas leyendo sobre esa ballena? ¿Por qué esa ballena está en un cielo? Lo que quieran, digamos, eso el afiche no lo explica. Eso, digamos, genera una incertidumbre, una duda. Luego, por supuesto, esto no es tan lineal como que la gente bobamente va a ver el afiche y va a decir, ay, tengo que ir a ver la obra para ver qué es la ballena. O sea, no funciona de esa manera tampoco. Pero digamos que a nivel emocional, la persuasión se genera por esta duda que tratamos de instalar. Que en realidad, luego, a ver, ninguna de estas estrategias es tan pura. El afiche de Graciela Dufaux también tiene algo de eso. ¿Por qué ella tiene los ojos cerrados? Ahí está otra vez la inquietud, ¿no? Ahí hay algo extraño en ese afiche, o bueno, o está en esa suerte de tormenta. Hoy alguien habló de retórica, ¿no? Dijeron cuando estaban hablando, lo tiraron en el chat. Hay siempre mucha operación retórica para contar cuestiones, pero ahí esas hojitas son, ¿no?, una metáfora para hablar de una situación pasional, de una tormenta que está atravesando este personaje. Esto, por ejemplo, es otro afiche que se resuelve en la obra. A mí me gustaba eso, como que me gustaba la lógica de pensar la experiencia luego en la sala. El personaje de Graciela Dufaux no está vestida así nunca en la obra, es una estanciera y está vestida medio disfrazada de estanciera, con una camisa blanca, un pantalón caqui, unas botas, una cheta de campo del litoral. Eh, y en un momento de la obra tiene una discusión, una conversación con la hija y le da todas las instrucciones para cuando ella se muera. Y ella, para cuando ella se muera, ya tiene un vestido celeste que está guardado en tal lugar, le dice, y tal collar de perlas, y quiere que le pinten los ojos del mismo celeste que el vestido, y da toda una serie de descripciones que recién se entiende el afiche en ese momento de la obra, que es un momento muy intenso también, ¿no? Bueno, lo mismo, o sea, las estrategias para persuadir, el índice, ¿no?, poner algo de lo que va a estar, y el enigma. El afiche de Marx es, bueno, Marx es un rockstar, es una figura súper recontra convocante. Cuando se hizo ese evento había colas enormes. Si va a haber un evento sobre toda la obra de Marx, etcétera, bueno, es tan simple como que Marx aparezca ahí, eso va a convocar.
Y lo otro es la duda en lo alto para siempre. ¿Por qué hay 4 personas cayendo así? Y bueno, no se explica. El afiche no pretende dar esa respuesta. Bueno, entonces teníamos, si no me olvido de nada, no sé si tomaron apuntes, si, no me, si me equivoco me corrigen. Pero llamar la atención, contar algo y persuadir. Esas 3 cosas decíamos. Después, dejar ver quiénes somos, que es un tema que a mí particularmente me interesa porque es el tema de la identidad. Yo cuando no hago afiches, lo que más hago en realidad es identidad. De hecho, yo llego a hacer los afiches del teatro porque para lo que me llaman es para repensar la identidad visual del teatro y cuando les hago una propuesta de identidad les presento algunos afiches de obras, pero porque el afiche de obra en un teatro es fundamental. Entonces, para contar esa identidad necesitaba presentarles algunos afiches y decirles, sus afiches tienen que ser así, tendrían que ir por este lado, y la dirección me pidió que los continuara haciendo ese primer año y después el siguiente y el siguiente, y terminé haciendo un montón de afiches, pero mi laburo había sido diseñar la identidad. Pero eso en general, bueno, acá hay un ejemplo, estos son del primer año, todos los afiches de ese año del teatro. Dejar bien, ver quiénes somos, decía. El afiche tiene que dar cuenta de quién es el emisor. Esto me parece que es interesante que lo entendamos también. A ver, casi diría incluso como un gesto de humildad, porque tenemos que entender que cualquier cosa que nosotros estemos haciendo es una cosa más en la historia de esa organización que ya viene teniendo un vínculo con su audiencia y que la va a seguir teniendo después de nosotros. Nosotros hacemos algo en ese continuo de comunicación que cualquier organismo viene teniendo con su audiencia. Y tenemos que hacer algo que sea posible para ese organismo. Tenemos que hacer algo que evidencie, que muestre, que dé cuenta de quién es ese organismo. Acá hay un montón de cosas para conversar, nos podríamos ir un montón por las ramas, ya le digo, es el tema que más me interesa, pero por ahí baste decir algunas cosas o algunos ejemplos. Yo pienso, por ejemplo, siempre en los afiches, a ver, una película comercial que tiene un afiche para distribución comercial y varios años después lo programa un centro cultural, el Malva o no sé qué, algún centro cultural allá, y vuelve a hacer el afiche. No hace el mismo afiche un centro cultural usualmente que la distribuidora comercial, si es que vuelve a hacer el afiche. Porque aunque la película sea la misma o el evento sea el mismo, cambió el enunciante y quiere dar cuenta de eso. Eso, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Como decir, bueno, el tipo de organización me condiciona. Es lo que pasaba, que esto no sé si también sigue circulando tanto el tema del afiche polaco como circulaba cuando yo era estudiante de ilustración en la Malarro. Pero bueno, lo que pasaba con los afiches polacos, si han visto, es que mientras, porque vino que hay muchos afiches polacos de películas tipo Rambo o cosas así, que el tema es que mientras esa película comercial se distribuía en países capitalistas bajo una lógica capitalística de venta y de ticket y etcétera, en la que agencias de marketing pautaban a qué tamaño tenía que estar Sylvester Stallone respecto de la protagonista o de lo que fuera. En Polonia había un régimen comunista, la distribución de las películas la hacía el Estado en espacios oficiales y entonces no interesaba ninguna de todas estas cuestiones de mercadotecnia y quienes hacían los afiches hacían pinturas y obras de arte prácticamente completamente ajenas a la lógica comercial. La misma película, 2 afiches completamente diferentes porque quien emite el mensaje distinto. Pero bueno, lo mismo podemos decir, una película de Disney tiene que parecer una película de Disney, una película de 007 de James Bond tiene que parecer una película de 007. O sea, tenemos que de alguna manera dar cuenta de esa emisión. Esta sería la pregunta. ¿Cualquier teatro puede tener cualquier afiche? Si nos contratan para diseñar un afiche, ¿hacemos el mismo afiche para cualquier institución?
Este es el caso del Teatro Cervantes, para que se den una idea. Estas son gráficas, ahí dice 2014 y 2015, que son los 2 últimos años. Yo empecé a trabajar en el 2016. Y estas gráficas no es que estén mal, están perfectas, o sea, están muy bien, pero dan cuenta de un teatro que tenía una misión más puesta en el lugar de ser un espacio de la conservación del teatro oficial, ¿no? Una especie de teatro museo que tiene como fin esto, ser un espacio para la preservación de nuestro teatro clásico, de nuestros autores, etc. Cuando cambia la gestión y empiezo a trabajar yo, lo que se propone, yo no me acuerdo si esto lo tengo, bueno, esto tenía. Lo que se propone es cambiar como esa lógica que venía teniendo el teatro. Yo normalmente hago muchas entrevistas cuando empiezo a trabajar un proyecto y esto me lo dice una trabajadora del teatro que de hace mucho tiempo y me decía, al San Martín voy en zapatillas, es otro teatro de acá de la ciudad de Buenos Aires, que al Cervantes no. Y cuando me dice eso, este es el slide con el que yo inicio la presentación a la dirección del teatro, después de haber hecho todo el relevamiento y el análisis, porque me parecía que era muy sintética de lo que estaba pasando, ¿no? Esa imagen justamente conservadora en la que la gente tenía miedo de ir al teatro en zapatillas. Y era algo que la dirección quería cambiar porque querían convertirlo en un espacio vibrante, que fuera ocupado por la gente, donde apareciera lo nuevo, donde hubiera riesgo, como toda otra cuestión. Esto es lo que se define junto con la dirección del teatro como lo que le llamamos la promesa, ¿no? O sea, cuál va a ser la imagen que vamos a tratar de construir. Un teatro innovador, esto, ¿no? Lo nuevo, lo emergente, lo independiente, lo experimental, el riesgo. Un teatro abierto, que fuera convocante, accesible, cercano, colaborativo, federal, público. Y un teatro vital, un lugar vibrante, activo, dinámico, lleno de emoción, circulación, divertido, diverso. Ese es el perfil que querían tener. En función de ese perfil es que se define todo este cambio identitario, y estos dos son los 2 primeros afiches que diseño para el teatro. Este de Tarascones, es el que hoy busqué a ver si encontraba, porque estuvo en Mar del Plata, no sé si alguien lo recordará, pero giró al año siguiente en Mar del Plata, estuvo en el Auditorium, y alguna adaptación de esta gráfica sé que hubo. Yo en algún momento vi fotos, pero ahora no encontré. Bueno, digo, estas 2 gráficas son muy distintas de estas que habíamos visto. De estas que habíamos visto. Ninguna está mal. Lo que cambia es el teatro. Cambia quien emite el mensaje. Si hacíamos la gráfica de La Terquedad o de Tarascones en 2014-2015 para este teatro, hubiera estado mal. Y hacer estas gráficas, La muerte de la doncella, Juan Moreira, etc., en 2017 con un teatro que se plantea vibrante, innovador y no sé qué, también hubiera estado mal. Pero, ¿qué es lo que está mal en un caso o en el otro? Que no estamos siendo fieles a la identidad que ese teatro está queriendo contar. Así de importante es este tema, que a veces parece menor. Es fundamental saber quién emite, porque si no, estos afiches son ¿a quién enuncian? A mí, como diseñador. Eso no tiene sentido, ¿no? Digamos, no es algo que estamos buscando. Ser nosotros los enunciantes, nosotros somos un instrumento al servicio de una organización, en este caso un teatro público, para que ese teatro público pueda llevar su mensaje de manera más eficiente. Ponemos nuestro conocimiento, nuestro trabajo al servicio de eso. Acá elegí otros 2 afiches que hice yo y que no son del teatro, creo que son los únicos que voy a mostrar, justamente para ver, estos 2 los elegí porque tienen marplatenses involucrados, involucradas, porque está Mala Madre, es una película dirigida por Amparo Aguilar, que ahora vive en Buenos Aires, pero que es marplatense, yo la conozco ya desde allá, y sé que la dieron en el Auditorium, de hecho, no sé si alguien la habrá visto. Le hice el afiche, y Éxodo debe ser una de las últimas obras que se hizo en Mar del Plata antes de la pandemia, porque estaban en pleno con eso cuando empezó el confinamiento, que estaría ahí en el teatro este de Rivadavia, que tiene el loguito este de la estrella, ¿cómo se llama? Bueno, un teatro que queda ahí en Rivadavia y que sí, Salta, una cosa así.
bueno, 2 obras que diseñé para una película y para una obra de teatro que no son el Teatro Nacional. Y digo, justo estas las elegí por los marplatenses y las 2 tienen plenos de colores. Bueno, ahí estoy medio cercano al teatro. Tendría que haber elegido alguno distinto. Pero bueno, tampoco son las obras del teatro, ¿no? Con esa otra operación sobre las imágenes, con los textos escritos de tal manera, con cierta lógica, de hecho, una paleta muy específica. Y lo último, el artículo de Chávez tiene un punto más, yo finalmente lo saqué, el de la convención, eso ya lo verán en sus clases tal vez. Eh, pero esto, hacer algo lindo, también como algo que le pedimos al afiche, que bueno, sería la función estética, ¿no? En la comunicación, que es algo que suele estar bastante cuestionado en las carreras de diseño o en la disciplina de diseño. Tenemos como un trauma con eso, un complejo con el tema de lo lindo y de lo bello y esta cuestión de querer ser tan técnicos, que está bien, es una disciplina muy técnica esta, y muchas veces la belleza no tiene nada que ver. Y es verdad, cargamos con esa, ¿no? Carga, porque a veces cargamos con la carga, estoy como, no logramos lograr ese logro. Pero me refiero a que cuando mucha gente no sabe bien qué hacemos, piensa que hacemos cosas lindas, ¿no? Como que dibujamos bien o hacemos, ¿no? Como si nuestro trabajo es embellecer no sé qué. Y los que trabajamos en diseño, por ejemplo, identidad, como hago yo, es una tarea bastante técnica y bastante poco vinculada a la belleza. Pasa por otro lado. Pero el afiche sí. El afiche es un espacio en el que podemos aspirar, por lo menos, a la belleza, a producir algo lindo. Acá elegí 2 imágenes cualquiera, quiero decir, de las muchas que he visto circulando por ahí, pero que me gustaban porque la primera es un afiche, era un afiche de una obra de Shakespeare, que creo que después aparece el afiche. Va en realidad todas las obras de Shakespeare, 38 SM, 38 obras de Shakespeare en secuencia, un día viendo teatro. Ese afiche arrancado, que igual lo arrancó una tormenta o cualquier vándalo, no importa, pero a mí me gusta la idea de pensar que alguien arrancó el afiche para quedarse con esa gráfica, que es algo que a veces sucede. Y lo otro, una foto de no sé quién, que el afiche de copy lo pegó en el termotanque ahí de la cocina. Tengo un par de fotos de afiches pegados en termotanque o heladeras y algunos en cuadritos o no sé qué, y me encanta esta posibilidad que a veces tiene el afiche. Lucila lo tiene en su casa, me dice Valeria. El de copy ¿no? Lucila me mandó una foto. Pero Lucila lo tiene como en un marquito. Bueno, eso, que el afiche que uno hizo para promocionar una obra de teatro termine en la casa de alguien, embellecida. Cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, paré los primeros 3 meses en la casa de una tía que tenía en su living enmarcado un famosísimo afiche que diseñó Edgardo Jiménez para el Teatro San Martín de acá de Buenos Aires, que lo nombré más temprano, que tal vez lo ubiquen, que es el de las 2 caras del teatro metidas en 2 tubos, son como unas fotos metidas en 2 tubos. Bueno, cuando vean la obra de Edgardo Jiménez va a aparecer. Me encantaba eso en la casa de ella, ese afiche del Teatro San Martín enmarcado. Y digo, eso nos puede pasar cuando hacemos afiche, que la gente termine conservando esa pieza y acuñándola y teniéndola en algún lugar de su casa. Y, y cuando no, también siempre pienso, cuando hacemos afiche, casi desde un lugar de responsabilidad civil, de responsabilidad pública, no sé. O sea, porque vos vas a estar haciendo algo que va a estar en la calle. Y ya que vas a estar escrachando el espacio público con una publicidad de algo, con una propaganda de algo, bueno, tratar de que eso sea, no sé, un rinconcito de belleza en la ciudad. Por supuesto, esto no hay una cuestión universal, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, por supuesto. Pero
hay una intención, otra vez, que tenemos la intención en una pieza de esta de generar un hecho estético, o podemos tenerlo. Yo acá elegí algunos que, nada, porque me gustan a mí. No pasó el slide, ¿no? No, Martín, ahí se quedó. Ahí viene. ¿Ahí lo ven? Sí, no sé por qué tardó. Ahora sí. Bueno, agarré dos afiches que no circularon tanto porque son para dos obras también que se hicieron en otros lados, una en Villa La Angostura y la otra, número 7, en Córdoba, creo que era. Y nada, porque me gustan a mí en su forma así medio abstracta y medio arbitraria, pero bueno, a cada quien le gusta lo suyo. Pero digo, he tratado estas piezas de hacer un hecho estético. Y eso, digo, es lo último que le vamos a pedir entonces también a un afiche. Entonces, establecer contacto, decir algo, persuadir, contar quién está enunciando y finalmente tratar de hacer un hecho estético válido. Esto como las reglas generales y hasta acá llegamos con el artículo de Chávez. Lo otro que les quiero mostrar, si tenemos tiempo, algunos, y si tienen ganas, ¿no? Algunos procesos detrás de la producción de algunos afiches. Y algo así en relación a eso. Bueno, dale, genial. Me dicen que sí. Espero que pase, pero no sé por qué. Ahí va. Esto está así porque quiero que, algunas ideas que quiero que queden claras. que si algo de todo esto va a quedar, me gustaría que sean estos poquitos que voy a decir ahora, que es que detrás de cualquier pieza gráfica tiene que haber una idea, ¿no? Si no hay una idea, no estamos hablando de diseño, es otra cuestión, es una morfología, no sé, pero tenemos que tener algo para decir. ¿No? Si no, hablo mientras no cambia el slide. O sea, es importantísimo estar queriendo decir algo, porque eso es lo que hace concretamente a una pieza de diseño, ¿no? Si no tenemos nada para decir, no tenemos nada que diseñar. Tiene que haber una idea. Lo otro es que esta idea no va a aparecer mágicamente de la nada, que es lo que yo, ahí es donde lo que más veo por ahí como docente. Esta cuestión de esperar que de alguna forma, tal vez mágica, de golpe aparezca la idea. No, la idea seguramente va a aparecer trabajando, produciendo y haciendo muchas ideas, muchas cosas para tratar de tener una idea que sirva. Y acá también cada quien puede buscarse sus estrategias, sus mecanismos, ¿no? Para generar ideas, porque no van a aparecer mágicamente de la nada. Me parece el peor plan sentarse delante de la computadora con la pantalla en blanco a hacer un afiche. O agarrar, no sé, con un lápiz y un papel incluso, ¿no? O sea, sentarse a hacer el afiche y no. Tenemos que plantear alguna estrategia para ir produciendo ideas. El diseño final no es la primera idea, esto también lo cuento más desde mi experiencia como docente, esta cosa de que la primera clase vienen con la primera idea, que vemos que no funciona por lo que fuera, y la clase siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, son como refritos de la misma idea que tratamos de ver cómo hacemos para hacerla zafar y inventarla, vestirla de otra cosa para tratar. No, o sea, tengamos muchas ideas, tratemos de tener muchas ideas. La idea que va a quedar, la idea final, no necesariamente y rara vez es eso primero que se nos ocurrió, que es eso, lo primero que se nos ocurrió. Tenemos que pensar muchas cosas para terminar teniendo un buen afiche. Y ahora va a aparecer lo que hay entre esas primeras ideas y el producto final, el afiche en este caso, lo que fuera, es un proceso. Y es un proceso, esto más bien largo, ¿no? De diseño. Entonces, pensarnos, asumir esta tarea nuestra como una tarea proyectual, como una tarea de procesos que se da en el tiempo, no esperar sentarnos a hacer el afiche, sentarnos a hacer la marca, sentarnos, no. O sea, nos va a llevar un tiempo, démosle tiempo, dediquémosle tiempo y asumamos que nuestras ideas van a ir cambiando y que al final vamos a llegar a algo que va a resolver mejor
el proyecto que lo primero que se nos había ocurrido. Bueno, yo no sé por qué se puso tan lenta esta. Bueno, sigo hablando y en algún momento pasan. Quiero hablar voy a mostrar el caso de la obra que vimos ya en el afiche, la que decía Copy. Esto en realidad es un programa doble, que Copy es un autor argentino, vivió mucho tiempo en Francia, hizo toda su carrera, de hecho, en Francia, y era también la primera vez que se traía, tuvo mucho éxito afuera, mucho éxito, pero acá era la primera vez que se lo traía al escenario principal del teatro argentino y se lo traía en un programa doble. Una obra que se llama Eva Perón y otra obra que se llama El homosexual o la dificultad de expresarse. Las dos obras muy polémicas. De hecho, cuando se estrenó Eva Perón, porque se había estrenado en un teatro independiente hace muchos años, prendieron fuego el teatro, en su momento acá en Buenos Aires, y las dos obras son muy polémicas porque Copy fue siempre un provocador que tenía siempre textos muy inteligentes, muy interesantes, porque hacía lecturas políticas también interesantes, pero donde siempre aparecía lo escatológico, lo sexual, lo bizarro, de manera la violencia. Yo traje algunos ejemplos incluso de texto para que vean de qué estamos hablando. Lo que va a aparecer ahora es que yo sabía que iban a ser Eva Perón cuando estaba diseñando la identidad para el teatro, así que fue uno de los primeros afiches que yo estaba probando. Fíjense que esto es una marca que no quedó del teatro, y tipografías, todas cuestiones que no quedaron, porque son bocetos que yo estaba haciendo cuando pensaba la identidad. Y en ese momento boceté Eva Perón sin saber bien cómo era la obra. Yo lo que sabía es que era sobre la muerte de Eva Perón, que transcurría en las últimas horas de la muerte de Eva Perón encerrada en su habitación. Entonces hice este afiche medio más lúgubre, ¿no? Con el cadáver de Eva fuerte, porque sabía que Copy era un provocador, pero medio por ese lado. Cuando finalmente Esperen que voy a Eva Perón. Cuando finalmente ¿Se cortó la presentación? No. Anda. Sí, te cortaste un cachito, Anda. por lo menos ahora anda. Ay, la conectividad. Bueno, cuando finalmente veo el texto de la obra, es un delirio el texto de la obra. Eva Perón está encerrada con cáncer en su habitación, está la madre, la enfermera, la asistente, que está Perón. Es todo bastante violento lo que sucede ahí, y está indicado en el texto que el personaje de Eva Perón lo tiene que hacer un hombre, y además, concretamente en esta apuesta, lo iba a hacer Benjamín Vicuña, que es chileno. Entonces era como, guay, viste, más lío todavía. Acá un fragmento del texto, como para que, bueno, si aparece lo van a poder leer. No lo quiero leer yo porque justamente muy subido de tono, me pongo colorado. Bueno, no importa, si aparece en algún momento lo leerán, pero ahí está. Bueno, ese es medio el tono que tenía la obra. Y el homosexual, que también tiene textos más o menos parecidos a estos, era también la historia de un transexual, pero que lo tiene que interpretar una mujer que está aislada en Siberia junto a su madre, que lo tiene que interpretar un hombre, rodeados de lobos y queriendo escaparse a Rusia. Tiene una amante, profesora de piano, pero que lo tiene que interpretar un hombre. Es súper escatológica, es una violación en escena, mucha sangre, es una obra tremenda. Entonces, y esto, los figurines, el vestuario lo hacía Renata Schusheim, que es una genia increíble, y era parte de todo este universo muy bizarro y muy alocado que iba a tener la obra. Ahí está. En la izquierda es el figurín para Benjamín Vicuña, ahí con un plot y en cuero, por la peluca de Eva, muy fuerte. Y el otro es el personaje de la madre, que lo hacía Juan Gil Navarro, también con un corpiño metálico y todas unas cosas étnicas, medio siberianas, un delirio, y una bata de animal print. Y esto que voy a mostrar, bueno, es una foto en realidad del baño de mi departamento anterior, pero porque hay unas fotos que quiero que vean, hay unos cuadros ahí, son unas serigrafías
que hizo, ahí está, eh, un artista peruano junto con un grupo de acá de La Plata de micropolíticas de disidencia sexual. Nos hicieron una acción en la calle y yo ligué estos dos afiches de La Descamisada y La Generala. Y a mí me parecía que la idea esta Eva chongo, ¿no? Con cuerpo medio de tipo y cosas leather y bigotes y no sé qué, eh, tenía mucho que ver con el espíritu transgresor de Copy y aparecía tanto Eva como el homosexual y toda esa cuestión de la transgresión y la sexualidad, como que podía ser una buena imagen. Se lo comenté al director del teatro y en este caso, como esto es una obra que existe, ¿no? Hablé con, logré hacer todo el caminito para contactarme con Javi Vargas Sotomayor, el artista que hizo esto, para decirle, che, querríamos reinterpretar esta imagen, o sea, quería tener el permiso de él para reinterpretar esta imagen, para hacer esta gráfica, que nos dio el ok y todo. Y entonces empecé a hacer el scouting de fotos y de cosas para armar eso. Busqué fotos de Benjamín Vicuña por todos lados para hacer y fotos de Eva, de ese retrato del que se partía. Igual, todo esto era para armar bocetos que después se iban a producir las fotos, ¿no? Llegado el caso, había que hacer la foto con Benjamín Vicuña. Y este que va a aparecer ahora es el primer boceto que hice. Vamos a terminar a las 3 de la mañana con lo que tarda en pasar el slide. Yo hablo. Bueno, este es el primer boceto que hice. Ahí está, basado entonces en esa idea. Y esto era para que se hiciera en todo caso la producción de fotos. Fue un tema porque como que les encantó la idea, pero la discusión en la mesa chica del teatro era, nos van a prender fuego el teatro de vuelta. O sea, si salimos con esto que participaba y que tenía sentido, ¿no? Realmente. Entonces era, bueno, ¿tendremos forma de amortiguar este tema para que no sea tan explícito, tan sexual, tan no sé qué, que no sea tan... eso, para bajarle un poco unos cambios? Y acá hay algunas pruebas, hay un montón, absurdas, ¿no? De sacarle el leather, de ponerle una camperita, o sea, de vestirlo un poco, como formas de ir viendo si podíamos amortiguar el impacto, igual no funcionaban. Y sigo buscando y no sé qué, aparece me encuentro con la famosa foto de Dior, de Dior la foto no, que ya tiene puesto el vestido Dior, y digo, esta foto está buenísima para tratar de hacer algo con esto, con la figura de Eva. Me pongo en contacto con el Archivo General de la Nación para ver si me daban los permisos también para esa foto y si podía conseguir ese material y todo. Ahí me habilitan toda esa historia. Esto va a venir después, porque primero lo que pensé es, no, recreemos la foto esa con Benjamín Vicuña, que iba a usar ese vestido en la obra. Entonces, él, tipo en cuero, con ese vestido, y ahí aparecen los lobos por lo que es la otra obra. Bueno, ir por este lado, pero seguíamos con el tema de que iba a ser muy, muy escandaloso. Apareció en el medio el tema de decir, bueno, pero si está Benjamín Vicuña, tendría que estar también Juan Gil Navarro, que es el protagonista del homosexual. Entonces apareció esta versión. Y al final probamos directamente con esta foto del Archivo Histórico Nacional de Evita, que a mí este afiche me gustó mucho, y este afiche ahora lo van a ver, ya está, ya no es boceto, sino que ahí sí ya está la foto en alta del Archivo Histórico Nacional. Fue cambiando el nombre de la obra en el medio, ¿no? Como que se terminó llamando el evento Copy, y los dos espectáculos, como las dos obras, como más chiquititos. Esos lobos están compradas, las fotos en alta, y esto llegó a armarse los originales para imprenta, ya en los distintos formatos, todo, y se paró y no se imprimió, porque volvió la discusión a la mesa chica, una discusión de la que participaba, de si no era ahora conservador este afiche. Ahora este afiche, claro, era un afiche lindo. De hecho, el director del teatro en ese momento, Tantanian, lo tenía impreso. Después él tenía como su copia del afiche en el escritorio. Es un afiche muy lindo, pero falta esa transgresión de Copy y de estas obras.
nos habíamos vuelto como muy convencionales ahí tal vez, entonces bueno, a ver si podíamos empezar a... Y acá hay como una serie de pruebas de intervenir la figura de Eva de diferentes maneras. Bueno, voy a seguir pasando, pero esto, por ejemplo, ¿ven? Vieron un par de bocetos con ilustraciones, con cositas, estos son bocetitos muy a mano. Pero no me dieron un título de ilustración para hacer esa porquería, pero era para probar ideas, todas otras cosas ahí interviniendo la figura de Eva. Y volvimos a la imagen de la Eva Chongo, de Eva Leder, a partir de que en la obra iban a recuperar una foto de ella muy conocida, pero que era otra. Y bueno, volvimos a esa idea del principio, pero con otro material fotográfico. Y esto otra vez, acá ya sin Benjamín Vicuña, o sea que no estuviera él, esto también se armó el original de imprenta, en los distintos formatos, todo. Se compró la foto del chabón en alta, se hizo fotomontaje con Eva, se consiguieron los derechos de la foto, de toda la historia, y tampoco se imprimió porque volvimos a la conversación de, pero ahora nos fuimos de vuelta, era como que no encontrábamos el tono entre ser muy provocadores o muy poco provocadores. Como que bien, y aparte estaba bien la conversación, porque la obra es provocadora, pero una cosa es lo que sucede puertas adentro del teatro, con la gente que compró esa entrada o que fue invitada para ir a ver ese espectáculo, y otra cosa lo que el teatro planta en la vía pública, en una parada de colectivo para que lo vean 11 millones de personas en una ciudad como esta. Entonces, estaba bien tener esos giros. Y en eso, yo me encuentro con esta foto que van a ver ahora, en un libro de Edgardo Jiménez, nada que ver, a quien yo nombré por los afiches del San Martín. Y esta foto es copy, mariconeando en su casa. La foto se la saca el hermano, está así como medio travestido con un mantel, una cosa por el estilo, es hermosa, me parece esa foto. eh, y se la propuse al teatro, a ver si hacemos algo con la figura. No sé si se lo propuse yo o charlamos a partir de esto con la dirección del teatro y dijimos, bueno, ¿por qué no llevamos a copy y armamos algo con eso? En lo que fue conseguir los derechos de esa foto, ahí sí, porque la foto la sacó el hermano, que estaba en Francia, esta foto está sacada en Francia, pero el hermano ya murió, los derechos los heredó la hija que vive en Francia y habla francés y no tiene ni idea de nosotros, y hubo todo ese rastreo para que la hija no se diera los derechos de la foto, y terminamos armando esta gráfica, que esta sí fue la que se imprimió ese primer año, con esa foto bellísima, intervenida, ¿no? El rodete, el pelo rubio, maquillaje, cositas, pero terminó siendo por este lado. Pero fíjense todo lo que fue el proceso. Al año siguiente cambiamos un poco la paleta cromática, y yo aproveché para ajustar algunas cosas, le hice un círculo más círculo perfecto alrededor de ella, le saqué el velo que tenía que no se terminaba de entender, algunas cositas. Bueno, voy a seguir pasando porque no es importante. Ahí viene. Entonces, lo voy a decir antes de que aparezca la gráfica. Recuerden esto. Detrás de esta gráfica tiene que haber una idea. Esa idea no va a aparecer mágicamente. Vieron todo el trabajo que hicimos para esto. El diseño final no fue la primera idea. Ahí está. Y entre las primeras ideas y el diseño final, todo un montón de cosas a las que llamamos proceso. Les muestro un segundo caso distinto. Esto es la que comenté recién de los 38 obras de teatro de Shakespeare. Iban a hacerse toda la obra teatral en versiones, distintas versiones muy disruptivas, versiones de 15 a 20 minutos, de media hora, de muy distinto tipo. Algunas eran de danza, por ejemplo, con cuestiones muy diferentes, todas la obra completa. Y yo ahí también tiré muchas ideas, pero lo que les quería contar es la evolución de esta idea, porque es un dibujito que yo hago en el teléfono, ¿no? De esto, que era decir, bueno, superponer para buscar de cada obra algo que fuera emblemático, que uno pudiera reconocer y armar como algo lineal
que lo pudiéramos superponer para que se fueran viendo estas diferentes cuestiones y quedara algo medio justamente como disruptivo o diferente. Luego, imposible de realizar porque 38 obras no queda así. No queda así como con 3 o 4 ojitos. Pero bueno, ahí lo puse, sí, leo todos los textos, en este caso no leí los 38 textos completos, pero sí de cada texto, sobre todo de los que no conocía, busqué interpretaciones, sinopsis, me fijé quiénes eran los personajes, etcétera, y fui haciendo pequeños bocetos de las cosas que me parecía que podían ser significativas, que podían reconocerse. Y ahí hice finalmente un dibujo de cada uno de esos elementos, y eso después lo digitalicé y terminé armando que ahora van a aparecer las gráficas del primer año, que fueron las 38 juntas. En el fondo está el retrato un retrato conocido, pero solo se ven los ojitos en la gráfica del primer año, que quedó una chanchada total, con todo puesto así una cosa arriba de la otra. Y luego al año siguiente y al año siguiente, los 2 años siguientes, giró una versión más chica, que eran 5 obras, que se llamó 5SM, ahí está. Y entonces desaparecieron todas las layers que estaban en el primero y quedaron solamente algunos. Pero esta es la gráfica final de esto que había estado al principio. Otra vez, no van a aparecer las ideas de la nada, hay un proceso, tenemos que asumir que lo último que vamos a hacer por ahí es distinto de la primera idea que tuvimos. Este me parecía interesante, ahora va a aparecer, es el que ya vimos en la gráfica de Taddeis, la obra que hace Capusotto, porque esa obra es, comenté que era muy violenta y muy sexual. La premisa de la historia son como unos policías que tienen a cargo es un barco, pero bueno, es un programa en el que mujerizan vándalos. A los varones conflictivos de la sociedad los procesan a un tratamiento que básicamente es una violación sistemática y permanente, además de travestirlos y etcétera, para en ese proceso de sodomización volverlos damas dóciles y volverlos a insertar a la sociedad como esposas de las personas. Bueno, ese es medio el perfil. Hay toda una cuestión muy oscura, obviamente, pero aparte hay una idea de la feminización, ¿no? Y de lo femenino desde los rituales, ¿no? Los visten con camisones y todas cuestiones así, que a mí me parecía interesante y al mismo tiempo una violencia sexual fuertísima, y entonces me gustaba la idea de que aparecieran todos genitales, pitos, vaginas, así, muchos bordados, como una forma, ¿no? Como el bordado, como una técnica, como una representación del universo femenino, y que ese bordado de alguna manera fuera cubriendo, fuera trepando este personaje, ¿no? Como esta feminización. Y ahí están, estos son los cuadernitos que yo uso para bocetar. Hay varias ideas, no sé si se llegan a ver bien, escribo cosas, etcétera, y algunos dibujitos de cómo me imaginaba estos bordados, y los mandé a hacer con una bordadora que hizo, de hecho, bordó un montón de pititos, de vaginitas, de no sé qué, en Tandil, la chica así que después mandó por correo todos los bordados, eh, y luego eso también se fotografió, se digitalizó, se trabajó el color, y terminan ahí en el afiche, pero son unos bordados que, ya digo, mandé a hacer con una chica de Tandil, son bordados reales. Acá en la pantalla no se ve tan bien, en la gráfica impresa, por ahí con ese contraste se ve un poco mejor. Y los bordados después se mataban en el teatro a ver quién se quedaba con los, con los distintos bordaditos, porque eran hermosos. Bueno, creo que tenía alguno más para mostrar, pero no quiero hacer pesado. Esto, los que no, los del último año. Voy a mostrar, pero rapidito también. Que son uno, a ofrecer, ninguna de estas obras se llegó a hacer. No, sí, la próxima, la que viene sí se llegó a hacer. Esta no se llegó a hacer la obra, pero sí se llegó a hacer la gráfica. A la izquierda ven 2 bocetos que yo armé de las ideas que tenía en relación a esta obra.
La foto de Luis Machín está sacada de internet del mundo. Y el tercero, un poco más grande, es el afiche real que estuvo en la calle, ya con la foto producida. El teatro tiene un estudio de fotografía, tiene fotógrafos. Hicimos la foto ahí con vestuario de la obra, todo, y se armó ese afiche, pero la obra no se llegó a hacer. Lo que sigue sí, Teoría King Kong, de hecho vuelve ahora, parece ser de alguna manera, vuelve esta obra. Es un texto de una feminista francesa, Brigitte Depin, que es muy fuerte. El texto también es una feminista que reivindica incluso la violación como un acto de empoderamiento de la mujer y la prostitución. Es un texto interesante. Y ahí hay como 2 bocetos que armé de varias ideas, y al final la gráfica ya original final, muy parecida a uno de los bocetos, solo cambié la flor. Y esta obra sí se llegó a hacer, y aparte fue una de las últimas que tuvo mucha vía pública acá en Buenos Aires. Y esta no se hizo, lo próximo que aparece es otro texto clásico, Medea. Medea meditativa es una versión del texto clásico. Y también está hecha la gráfica lista, pero esta no llegó a tener vía pública, así que no la vio más que la dirección del teatro. También a la izquierda algunos bocetos, algunas ideas. Y a la derecha la fotográfica que finalmente quedó. Medea mata a todos los hijos, mata al hermano antes, mata al esposo después. Es una figura muy fuerte de estos textos clásicos, y en esta versión aparte se hace un aborto y mata como a su hijo por venir. Entonces algo de eso es lo que aparecía en la obra. Bueno, aparte estábamos justo también discutiendo todos estos temas, quería que apareciera esa cuestión también interpreta con la obra. Y la última, que ni siquiera se llegó a hacer, o sea, lo que hay lo que voy a mostrar son todos bocetos. El boceto, un par de ideas a la izquierda, y uno que fue el último boceto que llegamos, pero que había que armarlo y conseguir derechos sobre la foto, y etcétera, y no se llegó ni a hacer la gráfica. Pero fíjense en la izquierda que se ven las marcas de deposit fotos del archivo de imagen que usé para la ventana esa, por ejemplo, porque es un boceto armado así para presentar ideas en el teatro. Bueno, y eso era todo. No sé qué quieren preguntar algo o comentar algo más. Yo justo te iba a preguntar el tema de las fotografías, cuando mostrabas primero felicitarte porque es maravillosa el trabajo que tenés, ¿no? Bueno, gracias. Pero cuando mostrabas las fotos de, por ejemplo, la obra que estaba Graciela Dufo, te iba a preguntar justamente el tema de las fotos, de las fotografías que elegís para tus afiches, si son producidas para la idea que vos tenés, o en algunos casos recurrís a fotos ya hechas o fotos que había de la obra. En la mayoría de los casos, casi todos son fotos compradas. De hecho, yo lo que había hecho ya trabajando estos años en el teatro era pagar un plan de estos bancos de imágenes para pagar menos, porque si no, viste, por cada foto te cuesta $35, y pagaba un plan anual para tener, no sé, 100 fotos en alta, para bajar en un año, porque las fotos de los cielos, la piedra, la cava, no sé qué, todo eso, bajarlo legalmente y con derechos y en alta y todo, la solución más fácil que yo encontré es pagar eso. Pero después, cuando son personas, casi todos sí, las que hicimos así es porque había que fotografiar a alguien. Son fotos de archivo producidas en el teatro. El teatro tiene un par de fotos, creo que son como 4 fotógrafos finalmente y fotógrafas, pero hay 2 que trabajan básicamente ahí en el estudio, y luego hay unas chicas que están en sala y que hacen otras cosas, pero tiene un estudio de fotografía con unos infinitos, y tiene luces y cámaras y toda la movida, y se hacen las fotos. Me encantaba eso, esa parte está buenísima. La de Graciela Dufo fue divina, ella yo creo que casi la mato, porque, porque digamos que se le moviera el pelo, y pusimos unos ventiladores enormes, esos teatrales, no sé qué, pero se hicieron 400 fotos. La pobre mujer estuvo 2 horas
dale que dale con el viento para que se levantara el pañuelito, el pelo, todo. Y encima después lo retocamos todo por Photoshop, porque no lográbamos que apareciera todo ese vuelo, y se lo bancó, ¿viste? Con ese vestidito que tenía, que era nada, tirándole viento 2 horas. Ahí estaba bueno, trabajaban los fotógrafos y yo, éramos los que estábamos normalmente ahí, pero bueno, las personas que había que retratar, y venían normalmente gente de vestuario, gente de maquillaje y la directora, el director de la obra, también para dar indicaciones de actuación al actor o a la actriz, porque hay que sacar un personaje ahí. Así que se montaba toda una movida para sacar esa foto. Sí, buenísimo. Genial, La de genial. Me Capuzotto. intrigaba mucho, me encanta. La de Capusotto también. También, la de Capuzotto también. Sí, yo primero maqueté con fotos de Capuzotto de la web y un pelo así, no sé qué, y después se hizo toda la foto. Sí, Genial. sí, sí, hicimos varias así, ahí en el teatro, re lindo. Eso también no lo comenté, pero ahora comento lo de las tipografías, qué linda pregunta. Pero tardó mucho tiempo en hacer un afiche. Lo que yo había arreglado con el teatro finalmente era tratar de tener 3 meses antes del estreno para empezar a trabajar en el afiche, porque entre que se te tienen que caer estas ideas, que no es que, no sé, a mí no me pasa que me siento y hago un afiche, como decía, a mí me tarda, o sea, tengo que leer un montón, leo por ahí varias veces los textos tomando apuntes, me meto en el material que me mandan, en los archivos de esto, de no sé qué, hago bocetos, dibujo, pienso, y en el medio de todo eso me empiezan a aparecer ideas que las empiezo a probar, las descarto, no sé, tardo un montón. Y después presento 1, 2, 3 ideas y hay una ida y vuelta, y por ahí hay que producirlas, hay que hacer una foto. Entonces necesitamos tiempo para hacer todo eso. Me preguntaba alguien recién, perdón, quién, como acá para ver, Blen, por las tipografías, si son de uso libre. Sí, yo trato de usar siempre tipografías que se puedan usar de manera legal y de manera gratuita. Lo que vengo haciendo en proyectos de identidad, como esto, acuérdense que primero es un tema de identidad que diseñé para el teatro, es, para proyectos de identidad. Esto, como es concretamente el Teatro Nacional Argentino, nuestro único teatro nacional, a mí me parecía importante trabajar con una tipografía de diseño argentino, que el teatro no usara como venía usando Garamond, usó una tipografía francesa del 1400, que utilizara una tipografía que fuera diseñada por un diseñador o por una diseñadora argentina. Yo lo había hecho en Recoleta trabajé con la tipografía Montserrat, que la diseñó una chica que es una genia, que es Julieta Ulanowski, una chica, una diseñadora, tiene mi edad, pero bueno, quiero decir, una diseñadora argentina, y acá usé esa tipografía que se llama Chivo, y que la diseñó Héctor Gatti, que es un cordobés que vive en Santa Fe. También me gustaba que fuera federal de alguna manera. Y son tipografías que estas dos concretamente, están disponibles para uso gratuito y uso legal en la plataforma de fuentes de Google, porque Google ha pagado por el desarrollo de esas tipografías y todos podemos usarlas gratuitamente. Y después para los textos, el teatro usaba otra, ahí ya sí, cualquiera también legal. Cualquiera, quiero decir, porque no era argentina, creo que usamos la Meriwether o una cosa así se llama, que es una serif. Pero me parece que está bueno trabajar trabajar con tipografías legales, si podemos trabajar con diseño nacional, sobre todo si son instituciones, organismos nacionales. Y cuando he podido, con el Museo de Arte Moderno, que hoy lo nombraron, diseñamos una tipografía específica para el museo, que eso me parece que está buenísimo que las instituciones puedan hacerlo. Ahora estoy trabajando en otro proyecto que recién antes de entrar me estaban diciendo, estamos viendo si sale lo de la tipografía, que yo quiero que diseñen. De hecho, la queremos diseñar con Julieta Ulanowski, la que hizo la Montserrat, la de Recoleta. Queremos diseñar una fuente para este espacio. Así que donde se pueda hacer eso está buenísimo. Permitime que te interrumpa, porque vos no lo vas a decir. El proyecto del Museo de Arte Moderno, el año pasado creo que ganó un galardón, ¿no? Internacional, me parece. Sí. Sí, no, está bien, igual. A ver, entre nosotros y nosotras, lo de los premios está bueno, pero yo lo hago
porque me dan chapa y me habilitan nuevos trabajos. No creo realmente que los trabajos sean mejores o peores por recibir más o menos premios, pero sirven. Preséntense a los concursos y a los premios y ese tipo de cosas, porque después eh, para conseguir más trabajos, más cosas, viene bien tenerlo así. De hecho, fue un proyecto como que funcionó muy bien en ese circuito. Bueno, perdón. No, sabía que no lo ibas a decir nunca, entonces digo, bueno, por lo menos te doy el pie, pero no te achiques, al contrario. Me parece un lindo proyecto y todo, pero, y lo digo en serio, me parece que hay que poner, no por falsa modestia, falsa humildad, como se llama, no, créanme que no pasa por ahí. Me parece que está bueno pensarlo en términos de un recorrido profesional, pero en plan mercadotecnia. O sea, nos viene bien tener reconocimiento, tener visibilidad, que haya premios, que haya no sé qué. Lo pienso desde ese lugar. Me he presentado a un montón de cosas con muchos proyectos, algunas veces me han dado premios y otras veces no, punto. No pienso que los proyectos hayan sido malos porque me hayan dado premios, tan buenos porque me hayan dado tan buenos premios, pero sirven, viene bien tener. A ver qué pasa, quiero decir, a mí me gusta el trabajo que hago, por eso digo, no pasa por una cosa de falsa modestia. Vengo hace muchos años trabajando proyectos de identidad y esto, les dedico mucho tiempo y trabajo un montón, más allá de los resultados. A mí me parece que, digamos, estoy tranquilo en el sentido de que no estoy haciendo chantadas nunca. Me pueden salir mejor, me pueden salir peor, pero hay un compromiso con el trabajo que estoy haciendo. Punto. Después puede haber más reconocimiento, menos reconocimiento de un trabajo o de otro, pero como que lo haces porque estás comprometido con ese proyecto para que funcione, para que rinda bien y para después conseguir más trabajo. Básicamente porque vivo de esto, porque no estoy casado con un sojero, ni tengo una familia con mucha plata ni nada de eso, entonces me tienen que seguir contratando, más vale que trabaje lo mejor posible. Es medio el plan. Acá, perdón, pero Mario me hace una pregunta. Si he hecho trabajos en los que las ilustraciones no sean una fotografía de base. Sí, sí, eventualmente he hecho trabajos, afiches incluso con ilustraciones, pero no se nos va a mano nada ahora. No es lo que más he hecho, pero hice uno para una ópera que se hizo en Mar del Plata hace muchos años, Saneto, que se hizo en Villa Mitre, me acuerdo, que lo hice todo en tinta, incluso la tipografía, sacando los datos de no sé qué, pero el texto Saneto y algunas cosas estaban todas hechas y en pluma a pluma, digamos, en tinta, con pincel, no con una Wacom. Pero es más raro. En general, no trabajo tanto como ilustrador, eso. ¿No? Nunca me encantó estudiar ilustración. Mi primer trabajo, no voy a decir, me contrataron como dibujante y creo que es una herramienta que me ha ayudado a hacer, por ejemplo, afiches, un montón. Pero, pero no es lo que, no trabajo normalmente como ilustrador. La gente no me conoce como tal y de hecho es algo que es algo muy específico que sé que puedo hacer. Cuando se necesitan ilustraciones, le digo al cliente de contratar un ilustrador, una ilustradora para hacer ese trabajo. Una pregunta más, un comentario. Bien, mientras llegan las preguntas te quería agradecer. Ha sido muy didáctico, Martín. La verdad que hemos estado todos, nos ha parecido estar en una clase. Ha sido brillante, nos encantó todo, sí, la verdad. La Bueno, manera en ojalá les que sirva. se renota. Totalmente se ve tu faceta docente ahí. La Sí, charla fue totalmente. súper didáctica, súper clara, buenísima. Bueno, ojalá les sirva. Sí, como Ojalá que no. les venga Sí, bien para por algo. supuesto. Pero seguro, Martín, la verdad que Se sí. te nota el aula, Nuestros chicos son- Martín. Se te nota el aula. Dejo de compartir, ¿verdad? Cualquier cosa me vuelven a decir. Se me nota el aula. Puede ser. Es que me gusta la docencia. Y esto de la virtualidad, viste que es más difícil, que no falta esa cosa de contacto que por ahí en otro espacio se daría como una conversación desde otro lugar. Pero bueno, es lo que hay.
Por ahora es lo que tenemos. Cuando podamos volver, me invitan presencialmente. Claro, porque has vivido la experiencia Malarro como estudiante. Imagínate cuando nosotros vamos para allá y vemos la experiencia de ustedes allá en la UBA, ¿viste? Es una sorpresa enorme, aparte de ver esas aulas en las que entra toda la carrera, está en un aula. Nosotros es increíble, me imagino lo que debe ser el contraste con esta realidad, ¿no? De estar de otra manera comunicándote con tus alumnos. Tiene sus pros y sus contras igual. O sea, esto que decía, a mí yo extraño cierta cuestión que se da en lo presencial más de lo vincular. Y hasta cierto punto, para mí voy a reconocer una cosa, que es que nunca supe tanto los nombres de estudiantes como ahora este año que los he escrito todo el tiempo. Viste que durante el resto aparte de años que he tenido 400 ¿viste? Estudiantes, es más difícil, pero ahora estás como todo el tiempo viendo ¿viste? Los nombres de todos, me termino sabiendo más y aparte accedes a conocer muchas veces, qué sé yo, se dan otras conversaciones, estamos en las casas cada Claro. quien, así que no sé, hay estudiantes que están con el bebé, o que pasa el padre, o que no sé, ese tipo de cosas. Lo mismo que nos pasa a nosotros los docentes, así que igual hay como otro grado de confianza. Pero a mí lo que me va a costar volver, digo, entre nosotros esto se está grabando, ¿no? No importa. Que es que, claro, Ciudad me queda re lejos, Ciudad Universitaria. Buenos Aires es lejísimo. Claro. Y yo doy clases hasta las 11 de la noche, que a veces se hacen las 11:30, las 12, a veces más. Viste, después de allá, volverme en colectivo, aparte, de este tipo, a casa que se hace a la 1 de la mañana, no sé qué. Ahora es tipo, termino, ya estoy en pantuflas, antes de terminar la clase ya estaba en pantuflas, y haces 2 pasos y estás comiendo una pizza en tu casa. Se agradece. Sí, Esa parte me va a costar, viste, volver a la presencialidad. te entiendo, yo también vivo lejos de la escuela, así que también te entiendo. Es un Bueno, tema. y Mar del Plata las distancias no son tan, claro, es una ciudad extendida, pero Buenos Aires es grande y trabada. Sí, Llegar totalmente. y ciudad está lejos de todo el mundo, no hay nadie que esté cerca de ciudad, no hay forma, ciudad universitaria. No, seguro. ¿Sabés qué, Martín? Hay muchos chicos de primer año, porque justamente el trabajo de ficha es lo que están viviendo en este momento. No sé si habrá alguna consulta o si los profes quieren comentar algo al respecto. Está César, No, que es de primero. Sí, yo, Claudia. Claudia, sí. Claudia. Otro tema que estamos trabajando institucionalmente este año es el tema de los 100 años de Piazzolla. Y cualquiera que te haya googleado, sabemos que hiciste un trabajo en base a Piazzolla. ¿Qué nos podés contar? estoy trabajando ahora con el quinteto todavía. Ah. Sí, estoy haciendo varias cosas con ellos, me encanta. No me acuerdo ni por qué, cuándo me contactaron, ni por qué, no me acuerdo mucho cómo fue que empecé, pero fue raro porque empecé con esto es el quinteto que Astor Piazzolla formó, uno de los quintetos que tuvo esa formación. Volvieron a armar el quinteto con la viuda de Piazzolla, que sigue libre, que tiene todos los derechos y toda la historia, y entonces están saliendo de hacer giras internacionales. Y yo empecé a hacer afiches para ellos de las giras. Lo primero que hice fue el afiche de la presentación de un espectáculo que hacían. Empezaron a hacer toda la promoción de eso, pandemia. Entonces tenían ya contratados teatros, los que estaban contratados en Corea, Japón, en Australia, en montones de lados, y se colgó esta gira. Y entonces estuvo bueno que la producción de ellos empezaron a pensar, bueno, ¿qué hacíamos? Y nos dijeron, o sea, empezaron a hacer discos en lugar de hacer las giras, se pusieron a grabar y material que tenían grabado se pusieron a editarlo y a editorializarlo, y entonces les empezó a hacer las gráficas de los simples que fueron presentando en las plataformas digitales y de un disco que estaría por entrar en imprenta ahora, y estuve haciendo algunas cosas con una marplatense también para el disco, que me contactó Lucila, porque quería hacer un pop-up adentro, que al abrir el disco salga un pop-up, y entonces le escribí a Lucila para ver si me ayudaba con eso y nos puso en contacto. Así que, Valeria. Imaginamos quién es. La Está reina del Valeria. pop-up. Ahí está, ¿cómo andás? Es una Mira, grosa.
Exactamente. Y esa me ayudó a armar todo eso. Valeria todavía no se imprimió. Están colgados con pandemia de vuelta. Está ahí. Bueno, crucemos los dedos, que salga, que salga. Sí, yo quiero que salga porque aparte ya tenemos todo el disco hecho y porque va a ser lindo el objeto. No, va a salir. Lo que pasa es que, bueno, pandemia. Entonces todo es un poco más complicado. El disco lo iban a imprimir en realidad en Polonia, que es donde habían impreso el disco anterior, y estaban todos con COVID. Entonces trazaron los tiempos y vinieron a hacer acá, pero no sé qué pasó con la provisión de no sé qué. Bueno, en eso estaban. Así que, pero hice varias cosas con el disco. Aprovecho a decir que es un gusto trabajar con Martín. Que la verdad Igualmente, Valeria, nos llevamos bien trabajando. que está bueno trabajar en equipo y sobre todo cuando fluyen las cosas, vale reconocerlo, ¿no? Así que por lo que veo trabajas un montón de esa manera, como que tenés el ejercicio como de armar grupo o de derivar esto que por ahí no sabes ilustrar o no te dedicas a pleno, o llamás a alguien, por ahí eso también está bueno para compartir con los chicos. Cómo hay que hacer lo que uno sabe y también saber conectar con otros para trabajar, que enriquece un montón, ¿no? Miro para allá porque es donde te veo. Sí, totalmente. O sea, yo en un punto trabajo solo porque, digamos, no tengo empleados, ¿no? Pero es mentira. O sea, trabajo siempre con otra gente. En el teatro yo recién nombré a los fotógrafos, que decía con los que hacíamos la foto, que a mí me encantaba. Yo hice un curso de fotografía, estando todavía en la Malarro, con Ramiro Larraín. No sé si alguien más habrá estado. Claudia, ¿vos no fuiste al curso ese? Yo la flashé en ese momento. Hicimos, Casi quería genial. empezar a estudiar otra carrera de vuelta, ¿viste? Porque, ¿te acordás? Con todo, poner todas las luces, armar esos sets. Sacamos una foto de un pescado con unos vinos blancos. Sí, era de comida, todo comida. Bueno, era buenísimo. Increíble. Y ahora que tuve que volver a trabajar con estos fotógrafos, yo me iba tipo 3 horas antes para estar en el armado de todo, porque me encanta ese momento, ¿viste? Tirando las luces y a ver, y el reflejo, y el no sé qué, y el no sé cuánto, toda esa movida. Yo no sé nada, obvio, me voy a poner a dirigir a un fotógrafo que trabaja de fotógrafo, soy enterado. Pero yo lo que quiero es, o sea, yo sé la foto que quiero. Pero entonces ahí es hablar con, en este caso, Gustavo o Mauricio, los dos fotógrafos del teatro, y ellos son los que saben cómo sacar esa foto. Con la foto, por ejemplo, de Diego Capusotto, está mal iluminada, no saben lo que nos costó esa iluminación, porque queríamos algo siniestro, y Mauricio, que es un obsesivo total, empezó a tirar obstrucciones a las luces, a plantar esnuces y tachos y cosas con cosas delante para que se generaran cortes de sombras en la cara. Todo eso, estar 1 hora haciendo una puesta de luces, primero, digamos, sin Diego, lo probamos con alguien. Después, porque no vas a tener 3 horas a Diego Capusotto para probar, para inventar ahí las luces. Pero después, cuando viene, ya tener como armado todo ese set, me encanta. Y yo lo que a esta altura reconozco que sé es temas de cuestión de identidad, que es como lo que me he especializado. Y sobre todo, trabajo mucho con organismos culturales. Entonces, bueno, querés hablar de identidad para organismos culturales, está bien, de eso sé yo. Ahora, tipografía, la llamo Julieta Ulanowski o a Pablo Cosgaya, como fue el caso del Moderno. Ellos saben hacer tipografía. Yo aprendo ahí. Yo recién la nombré a Renata Yushey, que mostré los figurines, esos, claro. Estoy trabajando con Renata Yushey, no me lo puedo creer. Estoy como fascinado. Porque, claro, siempre, yo la primera vez que vi la obra de ella fue para esa época, cuando hizo Nave en el auditorium, que el espacio conserva el nombre de esa muestra de ella. Yo era estudiante de la Malarro en ese entonces. No conocía lo que era Renata Yushey y la flashé total con eso que hoy diríamos una experiencia inmersiva, ¿no? Porque entrabas, recorrías todo un laberinto de sonidos con personajes, te acercabas a los cuadros y empezaba a sonar música, no me acuerdo. Un flash total, y ahora estoy trabajando con ella, que me propone una forma de trabajo completamente distinta a la que yo estoy acostumbrado, y estamos todo el día cambiando por WhatsApp cositas que me manda y yo le mando, y ella me manda y yo le mando y no sé qué, y yo digo, estoy aprendiendo. O sea, me lo tomo como
un aprendizaje total trabajar con gente así, me encanta. Perdón, y de teatro aprendiste un montón también. Sí. Sí, de teatro supongo que sí, porque la cantidad de teatro que vi y que leí, pero que vi y que estuve en procesos de producción, sí, seguramente. Me encanta, me gusta mucho. Ya me gustaba de antes, pero bueno, esto fue intensivo porque fueron muchos años. Antes había trabajado más para ópera. Había trabajado todo un año con una compañía y en Mar del Plata hice varias cosas con Pablo González Aguilar, que es un regí que hace algunas pequeñas producciones allá. Pero ahora trabajar directamente adentro de un teatro, toda una experiencia. Me parece que es el trabajo ideal. Para mí, el trabajo ideal. ¿No? Hacer los afiches. Aparte, tipo, el Teatro Nacional Argentino. Tenés tiempo, producción, fotógrafos, vestuaristas. Está buenísimo. Bueno, y los alumnos Bueno. que están aquí, ¿eh? Los días, los de Sí, primero. iba por ahí Valeria también. ¿Qué pasa con los alumnos? Vamos. Aprovechen a preguntar, porque Sandra, Julio, yo tenemos primero y damos afiche, entonces nos viene bárbaro todo esto que decís, un poco también para nosotros afianzar qué estamos dando, ¿no? Porque hacemos una... Igual esta es mi visión. ¿no? Esta es mi visión. Después habrá otras formas de encarar afiche completamente distintas y estará bien. Pero bueno, eso es lo que me parece a mí y lo que yo trato de aplicar. Ahí hay una pregunta. No entendí, pero hay una pregunta. Son todos agradecimientos, mirá. Yo voy a romper el hielo, tengo una pregunta. Dale. Muy bien. Para variar, yo soy preguntadora serial. Genial. Quería, primero, gracias por la charla, y que dejaste todo muy en claro también, ¿no? Por eso hay pocas preguntas. Pero estaba pensando en esto que es una falencia, creo, mía, yo lo pensaba desde mi trabajo, que a mí a veces me cuesta el tema de los tamaños, en las tipografías sobre todo, y pienso que trabajar para la vía pública, qué difícil debe ser. Supongo que a esta altura vos ya lo tenés súper aceitado, pero digo, haces muchas pruebas, vos decías, bueno, y esto se mandó recién a imprenta, pero me imagino que antes haces pruebas vos, Sí. impresión, ¿cómo lo manejás? Yo lo único que tengo acá es una impresora de chorro tinta, no, láser negra. O sea, no hago pruebas de color, gran formato, y la uso solo para ver el tamaño de la tipografía. Claro. Imprimir a tamaño real cualquier cosa, pero los afiches, eso, imprimir a tamaño real para ver real cómo se ve, porque aparte ya más o menos sabes que una tipografía en tal cuerpo, tal, pero más o menos, porque cambias la fuente tipográfica y cambia bastante la percepción, sobre todo en ciertos... ¿no? Sos imprimir y ver hasta cómo se lee realmente eso, la uso solamente para eso. Después, concretamente con lo que es vía pública, para mí lo que hay que tener claro es que hay por lo menos dos instancias muy distintas en un cartel. Esto que yo decía de que hay que llamar la atención, lo primero, y que tiene que haber una hiperjerarquía, no tiene que haber algo que sea muy, muy grande, muy claro y muy visible, tiene que ver con esa primera lectura del cartel que se va a dar usualmente a distancia. Pero yo no puedo esperar que eso que funciona a 5 metros del cartel, a 10 metros del cartel, me permita acceder a toda la información de horario, staff, auspiciantes, todo. Bueno, acércate. En algún momento, si te Como un interesó, anzuelo. claro, si te interesó lo que estás viendo, hay otra lectura que se da a otra distancia del cartel. Lo que no puede haber en el cartel concretamente es cosas en el medio. Para mí es tan mal eso que es, viste, muy grande, más o menos, más o menos. No es que esté muy mal. Si haces una revista, por ejemplo, es la lógica jerárquica de la organización editorial. Tenés que tener varios niveles y subniveles. Una revista, una web, digo, ¿no? Jerarquizás, ordenás mucho la navegación en el texto en función de esta jerarquía que estableces con los tamaños, que aparte es sutil. El texto por ahí está en 9 o en 10 y hay un título que está en 12 y hay un gran título que capaz que está en 16 o en 20, no es tanta la diferencia. En el cartel es 1000 y 20, ¿no? Es esa escala. En el medio no pueden haber cosas a 400 y a 60 y a 10, no, o sea, porque embarrás.
O sea, hay cosas para que se vean de lejos, que tienen que ser pocas y claras y consistentes, y luego otro nivel de información que ya lo ves cuando te acercás y que está todo más chiquitito y que no pretende poder verse a 5 metros. Eso es como creo que funciona. Buenísimo, gracias. De nada. De nada. Ah, Sergio. ¿Qué me está agradeciendo ahí en el chat? ¿Se les ocurre alguna otra pregunta? Hola Martín, ¿cómo estás? Me llamo Hola. Cielo. Cielo. Gracias por la charla, estuvo muy buena. Quería hacerte De una nada. pregunta. Si pensabas que, tipo, hoy en día, como estamos todos, bueno, no todos, pero el tema de que la mayoría estamos conectados en Internet, que el formato del afiche puede llegar a cambiar o la forma en la cual lo vemos puede transportarse a una computadora, ponele, y cambiar el afiche. Esa sería la pregunta, más o menos. Ujú. Me parece que sí, que ya está. A ver, no creo que vaya a desaparecer la pieza gráfica del afiche físico como no desapareció el libro con la televisión o con otras cuestiones. Pero en todo caso, por ahí sí ha perdido relevancia. En algún momento el afiche era como una pieza muy fundamental para determinadas comunicaciones, no había otros espacios, y hoy no tanto. Ahora, teatro, por ejemplo, hizo vía pública, fue increíble, porque lo veía todo el mundo y circulaba, que no es lo mismo que la circulación en Instagram. Estaba en una parada de colectivo que lo veía cualquiera, ¿no? Y aparte el teatro funciona en un lugar y había campañas de vía pública de las obras así grandes que se hacían en toda la ciudad. Entonces estabas en Parque Patricio y veías carteles del teatro. Eso me parece que va a seguir estando. De hecho, la verdad que cada vez hay más porque también es un negocio. La ciudad le alquila los puestos esos a una empresa que le cobra a anunciantes, le paga a la ciudad, así que carteles yo me quedaría tranquilo que van a seguir habiendo. Pero sí se han sumado un montón de otros soportes. Yo siempre, para estas gráficas, concretamente del teatro, pensaba como la lógica del afiche vertical y horizontal, porque eran como los formatos básicos que tenía, y después trabajaba con las diseñadoras internas del teatro en las adaptaciones a todos los otros formatos que había, que algunos no son carteles, por ejemplo el programa, pero bueno, cada obra tenía su programa en función también del afiche, pero luego había que hacer los banners digitales para todas las redes, para la propia web, y en muchos casos para plataformas de terceros, por ejemplo los que venden las entradas, que en este caso era Alternativa. Entonces hay que hacer como un afiche digital para esos soportes digitales. Yo creo que ahora lo que más vemos son, ¿no?, los de Netflix, por ejemplo, que parte de lo que yo contaba sí funciona y parte hay que repensarlo porque es un soporte que tiene sus características y sus posibilidades y sus limitaciones. Miren, vieron que yo decía, por ejemplo, esto de tanto la función estética como esto de llegar a la otra persona. Hay varias cosas que estamos pensando en un público como general que no conocemos. En la parada de colectivo pasa un montón de gente. A algunos les gustará, a otros no, a algunos les interesará, a otros no, no lo sabemos. Vieron que Netflix tiene muchos carteles distintos para cada producción y los cambia en función de nuestras preferencias personales. Ahí tiene estadística de a qué le haces clic, y si vos le haces clic muy seguido a determinadas cosas, no sé, te interesan bla, estos personajes o esto, ¿no?, te arma cartel en función de tu propio comportamiento dentro de la red. Alucinante. Así que, digamos, me parece que va a ir por ahí, si querés, el futuro de esto. Pero es Alucinante y escalofriante a la vez. sí, sí, porque te habla vos ya directamente, te lo arman, te lo termina armando un algoritmo en función de tus propias preferencias. Pero tiene que haber todavía un diseñador o una diseñadora atrás. O sea, el algoritmo puede resolver un montón de cosas, pero luego, a mí me parece que, porque también me imagino, ¿no?, estudiando, aparte, bueno, cuando yo estudié, la crisis era peor que esta. No sé si se acuerdan. O si los que tenemos esta edad, y si se los han contado a los más pequeños, pero la crisis en esa época era tremenda. Pero bueno, ahora estamos en un mundo en crisis, en un país en crisis, incluso económicamente, más allá de la crisis climática,
¿no? Estamos en un periodo muy crítico y la pandemia ha acentuado, ¿no? La crisis, las desigualdades, acá y afuera. Entonces, nos enfrentamos a un panorama hostil, ¿viste? ¿Qué nos queda cuando ¿no? Para laburar, para lo que fuera? Aún así, en ese panorama, donde un montón de gente se está quedando sin trabajo, donde es re difícil, ¿no? Conseguir y todo, yo sigo pensando que esta es una disciplina que tiene espacio para el crecimiento, porque hay muchas otras que no, la verdad. Pero me parece que sí, o sea, todo lo que tiene que ver, todas las disciplinas comunicacionales son cada vez más importantes. Lo que tiene que ver concretamente con los soportes visuales, con la comunicación visual, están todo el tiempo, todo el mundo con un telefonito en la mano mirando una pantalla. Todo el tiempo ahora estamos sometidos a comunicaciones visuales. Alguien las tiene que producir, alguien las tiene que programar, que pensar. Eh, Cada vez hay más, incluso las mismas batallas comerciales de los organismos, los organismos pensaban las empresas, pero mismo los organismos, los teatros también compiten entre sí de alguna manera por la atención, por esas audiencias, por esos públicos. Y todavía aparte está lleno de cosas mal hechas, ¿vieron? De diseño. Hay tantas cosas mal diseñadas que, bueno, hay margen para que diseñemos. Realmente tiene que haber trabajo para diseñadores y para diseñadoras en lo que viene, porque hay un montón de cosas para hacer, para mejorar. Martín, tenés una consulta acá de Ludmila Cotrone, pregunta, dice, bueno, yo tengo una consulta, ¿cómo te diste cuenta que lo que te gustaba y querías ejercer siendo ya diseñador? ¿Cómo te empezaste a hacer afiches para grandes lugares? Yo primero que no quería ser diseñador de entrada. Mi idea, no. Yo hubiera querido estudiar cine, pero crisis, ya dije, y aparte familia proletaria total, Mar del Plata, bueno, Julio lo conoce mi familia, no había plata para mandarme a ningún lado a estudiar cine, así que me quedé en Mar del Plata estudiando lo que podía mientras pensaba que en algún momento iba a estudiar cine. Y entré a la Malarro, y viste que al principio sigue siendo así, ¿no? No sé, tienes un año que creo que cambió el nombre. Sí, sí, formación básica se llamaba. El preparatorio. Bueno, está bien. La formación básica, y ahí, bueno, me anoté en diseño, en realidad me había gustado más fotografía en un momento, después me anoté en diseño y Lucila me quemó la cabeza para que me anotara en ilustración, así que me terminé anotando en la 2 y todo era como bueno, mientras tanto, no sé qué, pero me gustó, como que yo disfruté la carrera, ¿no? Lo que fui haciendo ahí, le fui como encontrando la vuelta mientras lo estaba haciendo. Y luego una cosa fue llevando a la otra. Eh, Igual, la verdad que pienso que todos nosotros somos devenires, ¿no? Hoy hacemos esto y mañana podemos hacer otra cosa y está buenísimo. Yo trato de pensarme más como un fluido, ¿no? Y no como alguien que estudió esto y de acá no me van a correr y no voy a hacer nunca más otra cosa. Eh, Me parece que hay que fluir un poco más. Yo creo que me fue llevando la vida a estos espacios culturales, no lo grande, por ahí espacios grandes culturales, eso aparecieron después, pero trabajé mucho en pequeños proyectos culturales porque, porque soy una persona que le interesa eso, me interesa esa conversación. O sea, yo, además de trabajar para los espacios culturales, consumo un montón de espacios culturales. Tengo amigos y amigas que son artistas, que hacen cine, que hacen teatro, que son escultores, que no sé qué. Veo todas las producciones de ópera que se hacen en esta ciudad, la mitad de las producciones de teatro, todas las películas, voy a 800 muestras. Entonces siempre estuve como muy en ese universo y me encanta. Incluso digo esta conversación, pero literal la conversación. O sea, estoy trabajando ahora con Renata Yuye, lo que acabo de decir. Yo flasheo en colores con eso. Y la conversación que puedo tener con Renata me encanta. Pero ponele, esto es ya como un extremo, ¿no? Porque es tipo el sueño del pibe. Pero tengo que trabajar en un proyecto con una obra de teatro o con un teatro mismo, con lo que fuera un museo de arte. Vas a esa reunión y, viste, mientras empieza, que no sé qué, estás hablando de cosas. La conversación que se da con la gente de esos espacios me convoca, me interesa. A mí me pasó porque también hago otras cosas, ¿eh?
pero eso lo tengo re patente, porque era un día estaba trabajando, no voy a dar nombres ni nada, pero estaba trabajando con una empresa de desarrollos inmobiliarios enormes, no sé qué, que después son proyectos que nunca los pongo en la web y eso, porque por ahí los hago, trato de hacerlos con la mayor responsabilidad posible, pero no es el terreno que quiero abonar. Y en esas reuniones que estábamos, mientras estábamos empezando la reunión, la conversación era porque habían ido a jugar al golf en Miami y habían aparecido unos caimanes y no sé qué, bla, bla. Yo esta vez decía, ¿qué hago acá? ¿Qué puedo aportar a una conversación sobre gente que está jugando al golf en Miami? Y, o sea, realmente yo me sentía un extraterrestre. Me siento incómodo en esos ambientes. No sé qué hacer. Y en cambio, estos otros ambientes me resultan convocantes, me interesan, me atraen, no sé qué, y ahí se van generando los proyectos. Mi primer proyecto independiente fue para un festival de cine en Bélgica, porque mi prima era la abogada que trabaja no sé qué, bla. Eh, yo tenía 20 y pico de años y me cayó ese proyecto, no sé qué, pero después vas, no sé, el proyecto, yo hice la identidad de Matienzo en su momento, cuando empezó Matienzo, pero porque conocía a los chicos de ahí. No sé, como que es un poco mi universo.